Leemos Efesios 4, 1 y 2. Dice: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos por Jesucristo, por esta palabra que hoy hemos leído, en la cual tú vas a ministrar y trabajar nuestros corazones y nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser altamente edificados, alimentados, nutridos por ti, Señor, por tu Santo Espíritu, de manera que podamos honrarte todos los días de nuestra existencia al venir al cumplimiento de tu palabra, sean prácticas en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy seguimos comunicando el mensaje de Dios en las relaciones que tienen que ver unos con otros. Entonces, unos con otros, nos decía la prédica anterior, no te detengas. El domingo pasado, cuando se estaba predicando con ese tema acerca de Nehemías, que tenía una muralla, un muro que construir, una ciudad que restaurar, y nos decía, no te detengas. Nosotros entonces estamos construyendo nuestras vidas el propósito de Dios, o más bien Dios está cumpliendo su eterno propósito en nosotros. Y hoy hablamos acerca del tema, sopórtense los unos a los otros. O sea, aguántense los unos a los otros. Ayúdense a los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? En el tema de hoy es soportarse, o sea, tolerarse. Hay algunos versículos o algunas definiciones que tenemos de esta palabra. ¿Qué es soportar? Es llevar sobre sí una carga o peso. Es tolerar con paciencia. En el mundo de la ingeniería y de la construcción, este edificio donde nosotros estamos, en su base hay un fundamento o zapata, pero en los laterales nosotros vamos a encontrar lo que son las columnas que sostienen todo el peso del edificio, pero las columnas no pueden por sí solas sostenerle, sino que se necesitan estas vigas que estamos viendo y observando en casi todos los edificios y las construcciones. Vamos a tener fundamento o zapata, columnas de soporte y las vigas que van a cargar el peso que nosotros o que tiene ese edificio. Entonces, también que es soportar, es cubrir, es proteger, es preservar en silencio. También hay algunas palabras que son sinónimos como resistir, sostener, sin flaquear, sin ni ceder, soportar, y la palabra más ayudamos es aguantar. ¿Cómo tú estás? Yo estoy aguantando. Entonces el mismo cuerpo que nosotros tenemos tiene unas piernas, las extremidades que casi siempre son las que están soportando todo, especialmente los pies, están soportando el peso de todo el cuerpo. Cuando las personas tienen alguna dificultad en los pies, entonces le ponen una ayuda, ¿verdad? Muletas, tiene un amparo que lo puede resistir. Entonces, yo no sé en el cuerpo de Cristo qué posición le tocó a usted, si es de que va a tener que soportar a otro o otro lo va a tener que soportar a usted. Alguien lo va a aguantar a usted o usted va a tener que aguantar a otro. Pero aún en la misma columna, la columna está sostenida aguantando una parte, pero también ella está sostenida en la viga, en el fundamento. Entonces, la Biblia nos enseña en el día de hoy que nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y eso va en relación a cómo nosotros nos conducimos los unos a los otros, cómo nos tratamos, cómo hay fortalezas que una persona tiene versus cosas que nosotros estamos necesitando. Lo que a veces le sobra a uno, a otro le falta. Y ahí se hace ese maravilloso complemento. Entonces, en una familia hay personas que son más fuertes en una área que en otra. Entonces, hay otro que es más fuerte en otra área y entonces se van complementando. Hay una pregunta que durante siglos ha traído mucha discusión al mundo y es en relación al hombre y a la mujer. ¿Cuál de los dos es más inteligente? Entonces, es una pregunta que cuando uno la hace, dice, ok, el problema no sería hacer la pregunta, sino cuando la responden, ¿qué la gente dice? Entonces, mucha gente dice, ¿y por qué preguntan eso? Porque eso está bastante claro. Entonces, en una gran discusión que se hizo,
se determinaba que uno decía, no, que es el hombre, es más inteligente. Otro decía que era la mujer que era más inteligente. Entonces alguien tuvo que usar mucha sabiduría, mucho entendimiento para dar una respuesta salomónica, de manera que ninguno de los dos se sintieran heridos, se sintieran inferior o alguien se sintiera superior. ¿Y cuál fue esa respuesta? Que lo que pasa es que entre el hombre y la mujer lo único que hay es inteligencias diferentes. Ah, gloria a Dios. Sí, y ahí todo el mundo quedó, oh, eso es, no, está bien, eso está bien, pero no venga a decir que tú eres más o que yo soy menos, pero también descubrimos que lo que hay es inteligencias distintas y fortalezas diversas. Entonces la Biblia dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos e incluyen un elemento que se llama paciencia. Para uno poder soportar a una persona o que una persona nos soporte a nosotros, tiene que tener un grado de paciencia superior, porque la impaciencia no es compatible con soportarse, porque una de las cosas que no nos hacen soportar a los demás es la impaciencia. No, es que yo no puedo, yo no tengo paciencia para eso. Decimos para salir. Hay algunas preguntas aquí. Como cristiano, ¿tenemos que soportar todo tipo de abuso de los demás? ¿Sí o no? Entonces es un no rotundo. ¿Podemos soportar las flaquezas de otro cuando aprendemos a perdonar? Si uno perdona, uno logra armonizar muchas cosas. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Antes de embestir que él o ella que hizo, que deshizo, que subió, que bajó, yo tengo que pensar que también yo tengo algunas cosas que debo de arreglar en mi vida. Entonces, esas mismas cosas que yo tengo que arreglar nos ayudan a nosotros. Entonces, nosotros debemos de soportarnos con paciencia unos a otros. Puede ser que haya un día que tenga que utilizar menos capacidad de paciencia, pero otro día tengo que usar toda la capacidad de paciencia que tenemos para poder honrar a Dios en soportarnos los unos a los otros. Y oiga bien esto, cuando dejamos de quejarnos de los defectos, entonces podemos comenzar a amarnos y a ser pacientes. Cuando uno empieza a ver, la idea es que uno pueda aceptar las debilidades de otro, que esa persona tiene tal o cual situación que yo tengo que aprender a quererlo así, a amarlo así, a tener paciencia con él o con ella de esa manera. Entonces, en el día de hoy, hay un proverbio, capítulo 19, verso 11, que dice, la honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. Oiga eso. La honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. O sea que muchas veces cuando alguien trae una ofensa, yo decido si me ofendo o no. Es como que alguien trae basura. La ofensa es un tipo de basura emocional que viene a destruir la relación interpersonal. Entonces yo decido si voy a aceptar ese tipo de cosas o no. Yo decido si me ofendo o no. Entonces, pasar por alto la ofensa nos va a ayudar a nosotros a soportar. Él me ofendió, o sea, eso que él hizo o que ella dijo ofende. Pero ¿sabe qué? Yo decido no ofenderme. Eso ofende, eso molesta, pero he decidido no molestarme ni tampoco ofender. Entonces la honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. ¿Qué se requiere para eso? Tener humildad, tener paciencia, tener mansedumbre. Cuando nosotros nos soportamos los unos a los otros, vamos, dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea que yo cuando logro soportar a los demás en mi familia, en la iglesia donde trabajo, entonces yo puedo mantener lo que es la unidad. Y acuérdense que sin unidad no se puede llegar a ningún lado. No podemos llegar lejos si estamos divididos. Ahora, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otro? ¿Por qué? Porque todos estamos luchando con ciertas debilidades.
todos tenemos cosas que arreglar, cosas que reparar, cosas que modificar en nuestras vidas y por tanto nosotros necesitamos también tener lo que se llama fallas en nuestras vidas que la gente también tiene que soportar. Entonces estas fallas, estas cosas que tenemos nosotros en nuestras vidas, también la gente nos está tolerando, también nos están aguantando, también nos están soportando. Entonces yo tengo que bajar un poquito y ser comprensivo a su nombre. Ser de alguna manera, cuáles debilidades yo tengo que irritan a otra gente. Si yo le pregunto en esta mañana, o esta tarde, o esta noche, ¿qué debilidades tú tienes que molestan sobremanera a la gente? Dice, pues yo no sé, porque yo creo que estoy bien. Entonces una respuesta difícil de uno responder a uno mismo, hay que preguntarle a otro, dice, ¿hay algo que yo hago que a ti te molesta? No, tú no haces nada que a mí me moleste. Ok, mientras menos uno convive, menos oportunidad tiene de molestar al otro. Pero mientras más tiempo uno dura conviviendo y compartiendo, entonces ahí salen a la luz aquellas cosas que nosotros dicen, ok, mira qué bien. Entonces, cuando una iglesia o una familia o un grupo de personas no se soportan los unos a los otros, ¿qué puede pasar con esa familia, esa iglesia o ese grupo de personas? Se van a dirigir inevitablemente al fracaso, a la ruina o al deterioro, porque hay una palabrita, es que es insoportable. O sea, y lo que estamos diciendo hoy no es que seamos insoportables, sino que nos soportemos. Pero eso significa que tenemos que tener un proceso de tratarnos con cuidado, con paciencia, con humildad, con misericordia y con respeto. ¿Cómo te afecta saber que tu cónyuge no tolera tus debilidades? Tu pareja, tu esposo, tu esposa conoce tus debilidades y él no las tolera o ella no los tolera. Si eso pasa, la incomprensión va a subir de nivel, el desajuste emocional, social y espiritual va a estar en alta. Entonces, hay una frase que dice, cuando nosotros aprendemos a aceptar nuestras diferencias, aprendemos a aceptar y a respetar nuestras diferencias, entonces el amor tendrá la oportunidad de crecer y desarrollarse, porque perfecto no es él, tampoco perfecta es ella. Estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo día tras día. ¿Cómo le afecta a nuestros hijos saber que sus padres no lo soportan? Si nosotros le decimos a nuestros hijos que no lo soportamos, que no aguantamos, que por qué yo te tuve, que por qué tú llegas, mire, esas son expresiones que producen no sanidad, sino enfermedad en el alma, en el ser. Entonces estamos llamados a pedirle al Señor día tras día, necesito tu ayuda. Y Dios sí sabe, porque nos ha soportado a nosotros. Cuántas cosas, la paciencia que ha tenido el Señor, cómo nos trata, cómo nos bendice, cómo envía su lluvia y a veces nos están pasando cosas tan bonitas en la vida que dice, wow, me lo merezco, ¿me lo qué? No diga eso. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. O sea que en nuestro vocabulario no va a caber la expresión porque puedo, porque me lo merezco, porque no es posible porque es que es la bondad de Dios en nosotros, la misericordia de Dios en nosotros. ¿Qué pasa? Cuando tratamos de ser perfeccionista, el perfeccionista, ¿eres perfeccionista o vives con una persona que es perfeccionista? Oiga bien, la idea de ser perfeccionista no es que uno es perfecto, es que uno intenta o que quiere ser o que aspira a tal cosa. Entonces, perfeccionismo en las relaciones interpersonales. Dice, cuando una gente no cumple tus expectativas, ¿qué hace? Lo desprecia, lo desvaloriza. Y eso no estamos llamados nosotros a practicar eso porque puedo ser perfecto en una cosa, pero en otra no. Es como el sábelo todo y el sábelo nada. Podemos saber mucho de algo, pero no necesariamente sabemos mucho de todo. O sea, siempre somos sabios en algunas cosas, pero somos ignorantes en otras. Entonces, al exigir demasiado de otro, ponemos una carga pesada sobre ellos que ellos no pueden llevar. Cuando exigimos demasiado de otro, ¿estamos dispuestos nosotros a eso? Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración y de desánimo.
Aunque te esfuerces para alcanzar la perfección, terminarás frustrado igual que los demás. No podemos tener una relación saludable con personas que no nos aceptan como somos. Ya hay una naturaleza en nosotros. Sí podemos luchar y lidiar de automejorarnos, ser mejor cada día, mejorar tal o cual área con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Como hemos dicho en esta semana, que alguna gente dirán que ser cristiano es difícil, ser servidor de Dios es difícil. Y nosotros le decíamos que no es difícil, sino que es imposible. Y ahora entonces, ¿cuál es la ayuda que me está dando? No, para que sepa que en tus fuerzas y en mis fuerzas no se puede, que necesitamos por obligación la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es cierto que las flaquezas de otros te molestan, pero estamos para servirle o para criticarle. Ahí es el asunto. Romano, capítulo, nosotros vamos a encontrar, ¿crees que una buena manera de motivar a alguien es decírselo en público cuando falla? Jamás. ¿Por qué? Porque cuando alguien falla, eso no se lo podemos decir en público, sino en privado para que esa persona pueda trabajar eso, porque es una manera de ayudarlo, alentarlo, animarlo y de soportarlo. Porque cuando lo hacemos en público puede afectar de forma negativa y no genera cambios. Lo que genera es negatividad, dolor, aislamiento. Entonces, nosotros tenemos que definir si vamos a vivir una vida regañando a la gente, estrujándole, diciéndole, o vamos a vivir una vida sirviéndole y siéndole soporte a su nombre, gloria. Siendo soporte para que él o ella pueda caminar y pueda volar y pueda seguir hacia adelante, porque en nosotros hay esa capacidad de poder ayudar a los demás a ser distinto, a ser diferente. Cuando alguien usted lo encontró haciendo una falla, lo encontró haciendo algo mal, hay varias cosas que podemos hacer. Yo sabía. Yo sabía que esa gente no iba para ningún lado. Sin embargo, hay la postura bíblica de un hombre y una mujer de Dios es Gálatas capítulo 6, verso 1. Cuando algún hermano es sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en eso. Porque a veces lo que uno está criticando mucho, eso. A veces la gente termina cayendo en eso que critica. Entonces, por eso uno tiene que alentar, ayudar con espíritu de mansedumbre, usando la siguiente estrategia: la corrección en privado y las alabanzas en público. A su nombre, gloria. Entonces, soportarnos unos a otros, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. O sea, si la gente hace algo mal, ¿va a escapar de eso? No, tendrá su consecuencia. Ya la tiene y la tendrá. Pero el mismo Dios, cuando nosotros hemos fallado, hemos pecado y le hemos ofendido, Él, que tiene el poder de y la autoridad para bajarnos la pesa, muchas veces nos extiende la mano de misericordia y como la expresión bíblica aquella, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Él, que lo puede hacer, dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilloso es el Señor. Entonces habrá una bondad y una misericordia. Soportar las flaquezas de otro es señal de debilidad. ¿Es que yo soy débil? No. Sí, o que yo no sé defenderme. No, yo sí sé defenderme y también sé muchas cosas, pero he elegido el camino de servirte, de ayudarte. Romanos capítulo 15, verso 1 va a decir lo siguiente. ¿Qué dice? Los que son fuertes ayuden a los que son débiles. Oiga eso. ¿Y qué es una gente fuerte aquí? Es una persona madura. Tú y yo vamos a ser maduros en un área. O sea, hay una área de nuestras vidas con las personas que nos estamos relacionando que tiene más dominio y el otro menos. ¿Qué va a ser el más fuerte? Ayudar al otro a que pueda caminar. De hecho, cuando se le pone yugo a los bueyes para que aren la tierra en los campos, en las ciudades, aunque eso al parecer representa un maltrato animal, sin embargo era una de las cosas comunes cuando el mundo no se había
industrializado tanto como hoy porque hay máquinas que hacen ese trabajo. Se ponía al buey viejo con un buey joven y ambos le ponían el yugo y el que tenía más experiencia iba ayudando al otro de cómo se hacen las cosas. Entonces eso habla de que nosotros estamos para apoyarnos, para ayudarnos. Entonces, el propósito de esto es nosotros poder soportar, ser de ayuda durante un tiempo determinado, porque la persona va a crecer y se va a ser autorresponsable de sus cosas, va a ser autosostenible. Dice, sí, porque toda la vida no es fácil. No, no, tú lo vas a ayudar durante un tiempo. Porque aún las aves en el mundo animal, nosotros vemos que los animales sostienen y alimentan a sus hijos durante un tiempo. Y luego vaya usted y salga a buscar su propia comida, válgase por sí mismo. Y eso está codificado de esa manera. Entonces aquí vamos a tener nosotros madurez, apoyar a otro en lugar de lo que nos agrada. O sea, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios y poder servirle a los demás. Entonces, en Colosenses 3:3 dice, para poder soportar a otro hay que perdonar como Cristo a nosotros nos perdonó. Y es pasar por alto la ofensa. Eso es el perdón. ¿Quién es nuestro modelo de perdón? Cristo. Y cuando uno perdonó, lo que uno está diciendo es que yo te estoy tratando como que tú nunca me hiciste eso. Lo ideal fuera que uno se olvidara y hubiera algo que borrara eso malo que nos hicieron, pero a veces no existe, no tenemos amnesia, que otra enfermedad, Alzheimer, que se me olvidó absolutamente todo. No, sigue latente ahí, pero yo te voy a tratar como que tú nunca me hiciste eso. Y eso es el perdón. No se me va a olvidar, pero te trato como que eso nunca sucedió y nunca pasó. A su nombre sea la gloria. El perdón, entonces hay que dejar la ira, dejar el enojo, dejar la malicia, porque eso amarga nuestras vidas y amarga a los demás. Vamos a vivir entonces amargado, no, yo voy a tolerarte y voy a soportarte. Entonces viene sobre nosotros la misericordia, la benignidad, la humildad y otra vez la palabra que le gusta más a este auditorio, la paciencia. Aleluya. Gloria al Señor. Pero esa paciencia es Dios que la pone. Usted se va dando cuenta y dice, antes yo no aguantaba eso. Antes, mira, ay, ay, ay. Mira, yo no me conozco porque en otras circunstancias no hubiera sucedido eso. ¿Quién gana? Entonces, ¿qué gana en la iglesia donde están los hermanos el uno contra el otro? Cuando los hermanos están que no se llevan uno. ¿Quién gana? Hay tres opciones. Nadie, el hermano que logra dominar o Satanás. ¿Quién gana? Ahí el enemigo tiene millas. O sea, ahí el enemigo dice, ya yo no tengo que hacer nada ahí porque ellos lo están haciendo por mí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Quién gana en una iglesia cuando los hermanos se empiezan a tolerar y a soportar unos con otros? Ganamos todos. Porque todos nos necesitamos de una manera u otra. A veces cuando yo estaba viendo un juego de béisbol, me daba cuenta que había jugadores que no bateaban, hacían una cosa y dice, ¿por qué tienen ese hombre ahí jugando? ¿Para qué? Pero cuando estaban en el cuadro jugando, era el que mejor recogía, paraba, hacía una tremenda jugada. Entonces, ok, aquí en el bate no sirve mucho, pero allá atrás resuelve, hace los outs, conquista. Digo, ok, pero eso era uno enfocándose en las debilidades. Entonces, cuando nosotros estamos mal, Dios nos saca del juego o nos habla con nosotros. Cuando hay un pitcher que está ahí tirando y está cometiendo errores, el manager va, lo alienta. ¿Qué pasa? Todo está bien. ¿Qué te ocurre? Mira, te va a dar un chance más y no va a venir otro, lo que sea. El hombre, papá, se recoge porque hay días que son buenísimos, que usted logra muchas cosas y otros días que a usted no le va tan bien como quisiera. ¿Por qué? Porque al que está pichando le están pagando para que lo ponche, pero al que está bateando le están pagando para que es una guerra que hay, entonces cada quien está ahí aprovechándose de los errores del otro para bendito sea el nombre de Dios. Con base en lo que estamos aprendiendo, ¿qué haríamos nosotros para buscar lo que es una iglesia que está completa, una iglesia donde nos toleren, donde nos soporten? No estoy hablando de apoyar el pecado y la maldad, sino que haya restauración, haya amor,
haya la misericordia de Dios para bendecir nuestras vidas. Entonces, hay que buscar una iglesia que sea perfecta. Recuérdense que la iglesia no son las paredes, no es el edificio, eso se llama templo, sino las personas que asisten, se congregan, alaban y glorifican al Señor. La iglesia sale esta semana a soportar unos a los otros en su casa, en su familia, en el trabajo, en el vecindario,